Muchísimas gracias, Darío. Te dejamos ahí en ese paso más juvenil. Y nosotros, por supuesto, hoy en Buenas Tardes Canarias tenemos que volver a hablar del suceso que ha conmocionado a toda Canarias, el asesinato del empresario lagunero Carlos Machín. Para ello nos acompaña esta tarde Gustavo Rubio, es vicepresidente de la Asociación Profesional de Directores y Consultores de Seguridad. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta que el caso está bajo secreto de sumario, nos viene muy bien precisamente que estés aquí con nosotros, Gustavo, porque tú puedes darnos luz a una hipótesis concreta sobre lo ocurrido y sobre la investigación que está realizando la policía. Todo ello lo vamos a ver y lo vamos a compartir con toda la mesa y con Gustavo en tan solo unos minutos aquí en Buenas Tardes Canarias. Ahora. Quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que... Bienvenidos de nuevo a Buenas Tardes Canarias. Ya les hablábamos que lógicamente vamos a tratar con detalle el suceso ocurrido y que tiene consternada a todo el archipiélago canario, el asesinato de Carlos Machín. Y nosotros nos vamos hasta Tenerife para contactar con Alberto, que nos da la última hora de este caso. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Bueno, la última hora con respecto a este caso es que es muy probable que durante el día de mañana viernes el juez ordene de una vez por todas la devolución o la entrega del cuerpo de Carlos Machín a sus familiares para así poderlo trasladar al Hierro, que presumiblemente tendrá lugar en la localidad de Isora, el velatorio el próximo sábado. Así que esta es la última información que tenemos al respecto, porque hay que decir que de momento todavía sigue bajo secreto de sumario el juicio y todavía no se ha dado con el paradero de los dos sicarios que acabaron el pasado martes por la noche con la vida de Carlos después de haberle acribillado con entre 6 y 8 tiros, de los que 2 fatídicamente acabaron con su vida. Además, por cierto, en el día de ayer emitieron un comunicado los familiares de Carlos Machín en el cual pues manifestaban el agradecimiento profundísimo a todas las personas y muestras de cariño que han recibido durante todos estos días. También, por supuesto, el gran dolor que están padeciendo después de esta pérdida inesperada para ellos y, como no, también el respeto que pedían sin ningún tipo de duda tras las informaciones que salieron durante el día de ayer, que fueron algo confusas y que finalmente se terminaron aclarando durante la tarde, que por cierto en Buenas Tardes Canarias las dimos con total confianza. Así que esa es la última hora con respecto al caso del asesinato de Carlos Machín, después de que el pasado martes por la noche su vida desgraciadamente acabase en el parking de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna. Ajá. Pues gracias, Alberto, por esa última hora. Mañana probablemente se entregue el cuerpo de Carlos Machín a su familia. Bueno, está con nosotros, repetirlo, Gustavo Rubio. Él es vicepresidente de la Asociación Profesional de Directores y Consultores de Seguridad. Bueno, en primer lugar, preguntarle, aunque el caso está bajo secreto de sumario, ¿cree usted que ha sido un trabajo de sicario? La forma en la que está realizado, evidentemente, tiene los tintes de ser un trabajo por encargo. No es tan fácil como la gente piensa ejecutar a una persona, ejecutarla así y ejecutar la huida como se ha hecho. Entonces, el que esté bajo secreto sumario siempre es positivo porque a veces sorprende, y hay casos en España que han sorprendido después cuando se ha revelado la información veraz que tiene la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, pero los tintes, la forma de hacerlo, sí son formas propias de... ¿Y cuáles serían los hechos a puntualizar para definir que esta es la forma, es decir, que ha sido un encargo? El seguimiento de la persona, o sea, para poder haberlo ejecutado ahí donde fue, tuvo que haberse hecho un seguimiento de la persona. Eso no lo hace cualquiera. Hay que ser bastante minucioso, saber los horarios, si va acompañado o no, saber los hábitos diarios. Él había cambiado además de turno en la escuela de idioma, con lo cual sabían incluso que estaba yendo turno nocturno. Hay que preparar un coche, hay que preparar placas para la huida del coche, hay que conseguir un arma en el mercado negro, un arma que no sea caliente, que no se haya utilizado en otros trabajos, en este caso si son de sicario, pues de sicario, y hay que preparar la huida. Esto es una isla, o sea, estas son islas. O sea, sales por el puerto, sales por el aeropuerto. Y además hay muchas cámaras de seguridad que enseguida, en espacios tan cortos, se puede hacer el trazado de por dónde va un coche si está ejecutando una huida. O sea, y teniendo en cuenta ese modus operandi de los sicarios, lo más probable es que se hayan ido o se quedan, como para aparentar de alguna manera que no han pasado nada, ni que han formado parte precisamente del delito. En otros casos similares, ya hubo un caso en Tenerife también hace poquito de un empresario del sur que fue secuestrado en Santa Cruz y llevado al sur. Sí. Cuando ya la policía llegó al lugar donde estaba quemándose el coche, ya habían salido por Tenerife Sur. O sea, normalmente ellos tienen pasaportes falsos, es relativamente... Tiene todo calculado, ¿no? Sí, claro, estos son trabajos bastante calculados. Para hacer un trabajo de este tipo necesitas bastante tiempo, semanas o mes de preparación. Gustavo, yo he seleccionado unas imágenes que me gustaría ver contigo, a ver si podemos verlas.
Ajá, mira. Ahí están. Vale, este es el coche del empresario de Carlos Machín. Esta es la puerta de atrás, si no me equivoco. ¿Qué nos dice esto? Que no haya a lo mejor impactos de bala. Por eso decía antes que no es tan fácil ejecutar a una persona y hacerlo con la sangre fría que se necesita. Las personas que están habituadas a trabajar con armas disparan lo que se llama el doble tap primero, o sea, son 2 disparos rápidos y normalmente los agrupan. En eso va la pericia del tirador, agrupar los disparos. Si van al cuerpo, se tira al cuerpo y quizás los disparos estén en la ventanilla o atravesaron la ventanilla y están agrupados más en la parte delantera. Pues vamos a ver las otras imágenes que he seleccionado, la segunda, a ver si son tan amables. Sí, vuelve a ser el coche. Esta es la puerta del conductor. Sí, pero la ventanilla está rota. O sea que probablemente, suena un poquito desagradable decirlo, pero cuando se hace práctica de tiro, se apunta al torso. Entonces siempre se busca el mayor, el mayor volumen del cuerpo y se apunta al torso. Ahí es donde se efectúa la mayoría de los disparos. Ahí está el cristal roto. Y ahí vemos la ventanilla rota. Efectivamente, Gustavo, tenías razón. ¿Qué quiere decir esto? Que era un tipo con mucha puntería, entiendo yo, y que además que se acercó mucho porque no hay, Sí, esa es no hay agujeros de bala en la otro de puerta. los tintes de los sicarios es la cercanía. O sea, así como una persona no experta o que tiene pánico, tira de lejos. Ellos tiran de cerca. Además, la postura del arma cuando tiran también es bastante definitoria. ¿Pero en qué notas que ha disparado tan cerca? ¿En qué detalle? No hay agujeros de bala en la puerta. Sí, o sea, Ahí si no hay deberíamos decir. dispersión de los disparos, normalmente agrupó. Y si agrupó, es una persona que está habituada a Gustavo, tirar. ¿cuántas balas tiene una pistola semiautomática como la que utilizaron ellos? Es una 9 milímetros, puede ir desde 13 hasta 16 y hay expansores hasta 19. Y si ellos Pero una hacen pregunta, 8 porque- no, espera, si ellos hacen 8 disparos, ¿por qué crees tú que se guardan balas? Esa es una de las características también de las personas que están habituadas al combate urbano. O sea, si yo voy a encararme con alguien, disparo y me mantengo balas en la recámara, en el cargador en este caso, para si la persona responde o hay un policía que aparece o cualquiera, tener munición de respaldo. Por tanto, por todos los datos que estás contando, Carlos Machín murió viendo la cara de esa persona que le estaba disparando. Supuestamente. Igual el primer disparo fue de espalda, no lo sé porque no tenemos acceso a la autopsia, pero bueno. Otro de los... Se ha comentado que tiene un disparo en el pecho y otro en la cabeza, es otra de las características de la persona que mata a sangre fría. Claro, pero por tanto se descarta que puede ir a ser alguien conocido, un familiar, porque a esas personas les daba igual mostrar su cara, ¿no? Sí, normalmente la persona que no tiene pericia con el arma vacía el cargador, directamente todo lo que haya y más. Porque ellos no tienen esa experiencia de saber cuándo una persona está muerta o herida de muerte. Pero un crimen pasional, ¿no? También, Sí, claro. personal, digamos. Normalmente, y eso lo hemos visto, crímenes pasionales cuando dicen, bueno, y la acuchilló 30, 40, 50 veces, lógico. El asesino profesional le hace falta una o dos para matar a una persona. Yo entiendo que mucha gente ahora pueda preguntarse, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace un encargo? Es decir, ¿realmente se puede llegar a estas personas? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se hace? Elucubrando y con el respeto al secreto de sumario, esta persona había estado vinculado con temas del mundo de la noche, en la discoteca se mueve de todo. La noche es el saco de las personas buenas que salen a divertirse y las personas buenas que salen a hacer negocios y a hacer cosas. Que te veas cruzado en alguna historia que tenga que ver con gente que tiene tráfico, no que lo hagas tú, sino que te veas, es bastante frecuente. Entonces, aquí hay mucha gente que ha venido de países del este, sobre todo del este y de Sudamérica, Colombia, México, que bueno, se dedican, sobre todo en Madrid, es donde más casos ha habido en España de ejecuciones de este tipo, pero bueno, Canarias es lugar de paso para las personas que van al continente y también tanto para las buenas como para las malas. Gustavo, ¿cómo preparan los asesinos este asalto, este crimen? Porque se habrían percatado que ahí en ese parking de la Escuela de Idiomas por lo menos no habría cámaras, no era un lugar muy frecuentado, al menos a esa hora en la que Carlos salía de clase. ¿Cómo lo idearon? Hay una cosa curiosa también, y es que si fuera una ejecución del crimen organizado, o sea, de un grupo, por ejemplo, un ajuste de cuentas, es demasiado vistoso para lo que les suele gustar a ellos. Por ejemplo, pongo el caso de las mafias italianas, no les gusta nada hacer este tipo de historias. Pero hay muchos edificios ahí, hay muchas ventanas, muchos Sí, pero balcones. es que está hecho de una manera como para llamar mucho la atención. O sea, el objeto de esto se desprende de todo lo que se ha visto, el cómo, que además se sabía, los que iban a hacerlo, que esto iba a llamar muchísimo la atención. Y eso hay qué colectivos... intención? Pues la intención a veces llama la atención por algo ya se revelará con el secreto sumario. Yo no hablo del caso este en particular, pero en nuestros casos siempre ha sido una llamada de atención a Sí, personas que están una metidas en el advertencia, ambiente, ¿no? una advertencia
a personas que están metidas en el ambiente y bueno. Gustavo, quiero hacer una pregunta, porque antes has dicho que vivimos en isla, tienen preparada la salida, pero ¿dónde se compra un arma semiautomática? Porque no la pueden traer, me imagino que la habrán comprado aquí. ¿Me estás diciendo que hay un mercado negro de armas en Canarias? A ver, mercado negro siempre ha habido, pero no es tan grande como la gente piensa, ni tan escandaloso como la gente piensa. Yo voy a hacer dos matices de cuestiones que pasaron el año pasado y son relevantes. El año pasado en el Arsenal de Las Palmas se robaron 10 pistolas. ¿Se acuerdan de ese fenómeno? Sí. Estaban destinadas a eso. Y en el País Vasco, en Vizcaya y en Cantabria se decomisaron 10.000 armas de guerra inutilizadas, pero que ellos compraban las piezas para volverlas a reutilizar. O sea, estamos hablando de un mercado, si se incautaron 10.000, wow, se puede hacer un... Y eran armas inutilizadas, porque la Guardia Civil el control es bastante o sea, que hay aquí en Canarias... Puede haberla. La posibilidad de comprar ese arma, ese tipo de armas. La posibilidad, pero no es tan frecuente como la gente piensa. Vale. Gustavo, las personas que hayan encargado o incluso que hayan cometido este crimen, ¿crees tú que podrían estar pensando en cometer otro o tal vez simplemente se haya quedado en una advertencia y ya está, ya se acabó? Lo que hechos anteriores nos dicen y las estadísticas es que no, normalmente son hechos muy aislados, muy concretos. Si tiene algo que ver, repito, con ese respeto al secreto sumario, con temas de crimen organizado, de sicariados, o normalmente queda aquí. ¿Existe crimen organizado en Canarias? Sí, bueno, eso he sabido. Yo te puedo decir que al menos una veintena de grupos del crimen organizado operan, sobre todo en el sur de las islas, 440 grupos del crimen organizado en España, y aquí se queda, hay muchos de los jefes o capos que siempre están descansando, como le llaman ellos, y yo puedo recordar el 2011 el clan de los Nuvoleta y de los Polverino, que fue detenido en Adeje, y eran de la mafia italiana. Allí hay representación de... Gustavo, yo te quería preguntar, un asesinato tan limpio como este, que lo hemos visto, además tú nos has explicado perfectamente todas sus características, que incluso puede tener hasta un mensaje a terceros, ¿cuánto se tarda en preparar? Normalmente depende de los hábitos de la persona. No es lo mismo una persona que es un político, otro tipo de empresarios que saben que están sujetos a secuestros o algún tipo de represalia a otros niveles, que ya ellos ponen medidas de autoprotección y lo hacen más difícil. Van acompañados, tienen chofer. Cuando son personas de este tipo y tienen hábitos regulares, es mucho más sencillo. Yo creo que en 3 semanas, 3 semanas, un mes, se pudo ver los hábitos y conseguir el material y ejecutarlo. Y planificarlo todo, ¿no? Sí, porque también con algunos grupos, por ejemplo, aquí tenemos mucho hurto de carteras, con el tema de los rumanos, y es muy fácil conseguir para ellos soportes originales para falsificar documentación. Me llama la atención una cosa, con respecto al mercado negro de armas, no es que sea habitual, pero la semana pasada estábamos aquí hablando de un juicio en Tenerife donde una persona normal y corriente tenía un arma en su casa. Sí. Imagínense este tipo de profesionales. Me llama la atención una cosa de lo que acaba usted de decir, y es que se ha hecho con la intención de hacer visible un escarmiento. ¿Por qué considera así que ha sido así en este caso, cuando se elige un parking con poco tráfico, y si fuera al contrario, si se quisiera ejecutar sin darle tanta visibilidad, ¿cómo son este tipo de asesinatos? En casa. Normalmente en casa y haciendo una falsificación, una caída a desnivel, o incluso se puede utilizar armas, pero no tiene... Aquí la relevancia fue que fue a la salida de las clases y hubo gente, de hecho había gente con móviles y había alumnos. Y el hecho de cómo se hizo. Normalmente los sicarios en otros países utilizan arma blanca. El arma blanca sí ya es definitorio de un ajuste, porque ya la proximidad es total. Tiene que ser alguien muy experto para ejecutarlo. Entonces, digamos que la herramienta, por decirlo así, preferida de esos grupos suelen ser armas blancas, cuchillos, navajas. Gustavo, un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, porque has arrojado una luz tremenda a muchísimas incógnitas que tanto aquí como seguro que en casa teníamos, y que gracias a ti ahora ya no tenemos. Gracias. Gracias a ustedes.